Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. Hoy vamos a hablar de tres temas. En primer lugar, analizaremos la elección de Friedrich Merz como nuevo canciller de Alemania. Ha sido recientemente designado canciller por parte del Bundestag, que es la Cámara Baja del país. Por otra parte, analizaremos la intensificación del conflicto entre India y Pakistán. Y finalmente analizaremos la primera vuelta en las elecciones presidenciales de Rumania. Recordemos que en noviembre del año pasado hubo elecciones, pero se anularon. Y hoy la derecha en este país se ha impuesto. Para analizar todos estos temas nos acompaña César Sabas, geopolitólogo y analista político. César, gracias por acompañarnos. Siempre un gusto estar acá, Oscar. No, el gusto es nuestro. Bueno, empecemos con Alemania. El democristiano Friedrich Merz ha sido elegido nuevo canciller de la República Federal Alemana. Aunque inicialmente en una votación en el Bundestag, que es la Cámara Baja de Alemania, no logró los votos suficientes, obtuvo, me parece que 310 cuando necesitaba 316, y luego en una segunda votación ya se logró su designación como nuevo canciller, esto es jefe de gobierno en Alemania. César, esta no es una de las mejores, no es un buen comienzo, digamos, para Friedrich Merz. ¿Cómo se ve afectada su figura política y el inicio de su mandato con este, digamos, traspié que tuvo al inicio, pues, en esta elección con la que no logró los votos inicialmente? Bueno, es que su partido, si bien gana las elecciones, porque fue el más votado, no tenía o no tiene los escaños necesarios para gobernar en solitario. Entonces, para eso necesita hacer una gran coalición. Y desde un punto de vista lógico y natural, la coalición debió haber sido con el segundo partido, que es ideológicamente no tan distante, que es Alternativa por Alemania. Pero ese partido, y de hecho, con una acotación, ese partido es básicamente un cisma de la Unión Demócrata Cristiana por Alemania, o sea, provienen del mismo partido en su mayoría, pero con ideas prácticas un poco más fuertes. Y tienen críticas hacia cómo se ha conducido el partido y sobre todo hacia el modelo en general. Pero bueno, digamos que desde un punto de vista ideológico no son o no deberían ser tan distintos. Pero como a este partido se le ha impuesto un cordón sanitario en todo lo que es la política alemana, y pues bueno, básicamente los dos partidos del establishment, que son la Unión Demócrata Cristiana por Alemania y los socialdemócratas, se han puesto de acuerdo como para que este partido esté excluido de cualquier negociación. Entonces Merz se ve obligado de hacer un gobierno Frankenstein con el resto de los partidos, fundamentalmente los socialdemócratas, que vienen de perder las elecciones, son los que tenían el gobierno con el señor Scholz hasta, pues bueno, básicamente el día de la votación. Hacen un gobierno Frankenstein entre ellos. Los demócratas cristianos ceden muchísimo, medio gobierno lo ceden a los socialdemócratas y a sus socios para poder formar gobierno. El detalle es que esto es una coalición que no convence a muchos, porque tiene que ceder no solamente en puestos, sino en programas. Entre ellos, por ejemplo, ceder en un programa fiscal. Los socialdemócratas son bueno, varias veces más laxos desde el punto de vista fiscal que los demócratas cristianos, de la gente de derecha. O, por ejemplo, sus posturas con la inmigración tampoco convencen a los socialdemócratas. Y se le dio la oportunidad para que en primera votación los diputados votaran desde un punto de vista privado, o sea, secreto, hicieran voto secreto. Así que muchos se abstuvieron y otros votaron en contra. Y eso hizo pues que el señor Merz no pudiera ser nombrado en primera instancia. En la segunda instancia, pues bueno, el sistema se impuso, hicieron las llamadas correspondientes, los jefes de los partidos impusieron la línea partidista y pues bueno, fue aprobado. ¿Qué demuestra esto? Que es un gobierno sumamente débil, es un gobierno Frankenstein que se declara a sí mismo prácticamente en estado de guerra porque está metido de lleno en la guerra en Ucrania, pero es un gobierno Frankenstein débil, endeble por completo, con ideas contradictorias dentro de su mismo gabinete. Ya empieza con oposición interna
y de paso con el segundo partido, que es Alternativa por Alemania, que aumentó muchísimo, creo, si mal no recuerdo, dobló su número de votación a las elecciones pasadas. Y pues bueno, va a aprovechar este tipo de contradicciones para seguir creciendo y va a criticar pues básicamente todo lo que haga el gobierno, que viendo que es un gobierno contradictorio en sí mismo, tendrá muchos problemas. Ahora, ¿cuál es la Alemania que Olaf Scholz está heredando a Friedrich Merz? ¿Cuáles son los principales retos, los principales problemas que tendrá que asumir este nuevo gobierno? Es una Alemania en crisis económica, no es un colapso económico latinoamericano, ni muchísimo menos, como estamos acostumbrados en América Latina, cuando colapsó la economía argentina o la venezolana, no, tampoco llegar a ese extremo, pero digamos que es un país que está estancado económicamente y tiene un problema estructural, que es lo más grave. ¿Por qué estructural? Porque la economía alemana se fundamentaba en una energía barata, de casi que ilimitada, producto de sus centrales nucleares y sobre todo del gas barato y continuo proveniente de Rusia, que de paso lo pagaban en euros, ni siquiera en dólares, sino en euros, y eso hacía que Alemania tuviese costos de la energía considerablemente más bajos y poder exportar, siendo un país rico donde la mano de obra es cara, poder exportar a precios razonables, lo hacía competitivo. Hoy ese modelo pues ya colapsó, no está comprando el gas barato de Rusia, a veces lo compra a través de intermediarios, es decir, sigue comprando gas ruso, pero aquí hay gente que a su vez le compra a Rusia. Por ejemplo, Azerbaiyán, mucha gente dice, oh, la Unión Europea se está independizando del gas ruso porque ahora se lo compra a Azerbaiyán. Azerbaiyán se lo compra a Rusia, o sea, lo que pasa es que estamos pagando doblemente. Las centrales nucleares han sido cerradas, la energía renovable está demostrando que pues, no está funcionando como se prometió, ya lo acabamos de ver en España. En conclusión, es un modelo económico que ya colapsó, no está dando, y tiene a Alemania que cambiar el modelo o ver básicamente qué es lo que hace. Ahora, Y el problema ajá. está en que, sí, No, sí, adelante, adelante. el problema está en que está comandada por un bipartidismo que son los que han creado tanto este modelo como este mismo colapso. O sea, Ajá. son los mismos responsables del problema económico alemán. Y esa es la Alemania que está heredando Merz. Ahora, digamos que que como bien lo dice su nombre, Alternativa por Alemania, representa una alternativa al modelo que estás describiendo. Y recientemente se ha intentado ilegalizar a este partido. Hay antecedentes históricos en la República Federal Alemana de ilegalización de organizaciones políticas por motivos ideológicos, por tratarse de partidos antidemocráticos. Se dio en 1952 con el Partido Socialista del Reich, que era un partido que era el partido heredero del partido nazi, ¿no? Por su ideología nacional socialista. En 1952 se les ilegaliza. En 1956 se ilegaliza al Partido Comunista de Alemania, que buscaba implantar en la Alemania del Este un modelo similar al de la Alemania Oriental, es decir, un modelo comunista, un modelo antidemocrático. Hoy han pasado muchas décadas después de estos antecedentes, pero se está tratando de ilegalizar al partido Alternativa por Alemania. Ahora, ¿tiene fundamento este intento de legalización? ¿Se puede equiparar a Alternativa por Alemania con partidos de ideología antidemocrática como lo fueron el Partido Socialista del Reich y el Partido Comunista de Alemania? No, definitivamente no. El programa de Alternativa por Alemania dista mucho de ser fascista. Incluso en temas sociales, estamos hablando de un partido que está liderado por una mujer que es abiertamente lesbiana y está casada con un Sí. inmigrante de Sri Lanka. Simplemente es un partido que sí choca mucho con el establishment alemán y con los lineamientos de Bruselas. Aquí cuando hablamos de Bruselas estamos hablando de los burócratas de la Unión Europea. Por ejemplo, sus políticas ecologistas, que son parte responsable del estancamiento económico, su política exterior, su política monetaria. Es un partido que choca mucho con lo que está sucediendo, pero si vemos también que es un partido que más bien quiere reducir la burocracia y el poder de una burocracia que muchas veces, bueno, que en realidad no es electa, la burocracia europea, de la Unión Europea, ni siquiera es electa. Estamos hablando más bien de un partido que está buscando restarle poder al Estado y a este metaestado que es la Unión Europea.
Ahora, cuando nace este partido, nace como un partido atrápalo todo. Un partido nuevo, producto de un cisma, digamos, aprovecha el descontento de la gente y claro, es un partido atrápalo todo. Y al principio hubo muchos políticos que tuvieron declaraciones bastante salidas de tono. Eso es normal cuando los partidos nacen y en el camino ellos se van depurando. Y entonces, claro, hubo los escándalos, ellos se van depurando, van votando a la gente, mira, este sí es de extrema derecha, mira lo que está diciendo, señor, lo que usted dice no tiene nada que ver con nuestro programa, y se va depurando. No es el mismo partido de hace 5 años o hace 10 años. Entonces, básicamente, como no hay nada verdadero en el programa de este partido para decir, mira, si es un partido neonazi, fascista, entonces lo que están es pendientes de alguna salida de tono de algún candidato, por más X o secundario del partido que sea, para tratar de hacer una amalgama con todo el partido y decir, básicamente, este partido es de extrema derecha todo. Como ya lo están diciendo los servicios de inteligencia alemanes. Este es un partido de extrema derecha, ya dicen que es un partido de extrema derecha, que sería el primer paso para buscar de alguna forma el nexo con unos ex-nazis, unos neonazis, decir, mira, hay que ilegalizarlos porque estos son así desde un punto de vista, pues bueno, bastante escondido. Esto recuerda, por lo que ha señalado, recuerda, por ejemplo, el surgimiento de Vox, que también de alguna manera es una suerte de escisión del Partido Popular en España y también son tachados de fascistas. Y también recuerda al cordón sanitario que se está haciendo con Agrupación Nacional en Francia. Partidos que, si bien son de una derecha dura, son más soberanistas y esto, al margen de las discrepancias que se pueda tener con estos, no necesariamente pues, se trata de organizaciones políticas de ideología fascista como sus adversarios tratan de señalar, o como señalan abiertamente. Bueno, César, vamos ahora a una pausa y regresamos con el segundo bloque para analizar la intensificación del conflicto entre la India y Pakistán. Seguimos en Informe Extra acompañados por César Sabas, geopolitólogo y analista político. Ahora, César, vamos a analizar la intensificación del conflicto entre India y Pakistán. No es el primer conflicto que se da entre estos países. Para contextualizar un poco, India se independiza del Reino Unido en 1947. Ese mismo año, Pakistán, que era parte integrante de India, se independiza de India, se da una guerra por el control de la región de Cachemira, que es la región limítrofe entre India y Pakistán. Esta región, este territorio queda mayoritariamente controlado por India. Luego tienen otra guerra por este mismo conflicto territorial en 1971, en 1965. En el 71 hay otra guerra, se da la independencia del Pakistán Oriental, lo que hoy es Bangladesh, de Pakistán, con intervención de la India, y finalmente en 1999 hay nuevamente un conflicto entre India y Pakistán por el control de Cachemira. Este conflicto entre ambos países no solamente es por temas territoriales, sino también hay un factor religioso. En India son mayoritariamente hindúes, mientras que en Pakistán son mayoritariamente musulmanes, lo que explica de alguna manera la separación de estos dos territorios que en un contexto histórico anterior fueron parte de una sola unidad. Teniendo en cuenta todo este escenario, César, ¿podrías explicarnos qué ha llevado a este último conflicto, al que estamos viendo hoy en día? Sí, bueno, como ya tú lo dices, este es un conflicto de larga data. Y pues básicamente ambos países reclaman la totalidad de Cachemira, tanto Pakistán como la India. Pero la India podría, digamos, en medio de algún tipo de negociación, conformarse con la parte que tiene, que ya le parece que le basta y sobra. Pero en la mayor parte de la Cachemira controlada por India viven musulmanes. Y aquí es donde está el detalle. Viven musulmanes y de paso son la mayoría de la población. Y esta zona para India es muy importante, no solamente desde un punto de vista cultural y religioso, sino que son las alturas de todo ese territorio. Desde esas alturas proviene todo el agua.
Y más allá de que le dé agua a la India, que le da agua también a Pakistán. Quien controla esas alturas construye presas, que las ha construido India. Y puede cerrar esas presas y desviar el agua a otro sitio, como lo acaba de hacer India, por cierto, antes de irse o antes de atacar a Pakistán, y con eso presiona a Pakistán. ¿Y cuál ha sido, digamos, la estrategia de los pakistaníes? Mira que esto está ligado a lo que sucedió en Afganistán. El servicio de inteligencia de Pakistán, el ISI, Inter-Service Intelligence, en los años 80, cuando recibió esa gran cantidad de refugiados afganos, tenían que darle educación y le dieron educación en las madrasas. Las madrasas son las escuelas coránicas. Y en esas escuelas enseñaron a estos niños que venían de Afganistán no solamente la religión, sino también a luchar la guerra. Le enseñaron armas y a hacer las guerrillas. Los que estudian en madrasas se llaman en árabe talib y talibán es en plural. Entonces, de ahí surgen los talibanes y creados por los organismos de inteligencia de Pakistán y los mandaron para Afganistán. Cuando la estrategia les sale bien, la van a replicar en India. Y ahora hay madrasas en la frontera entre India y Pakistán donde se les da la educación coránica. Ojo que no, yo no estoy diciendo que todas las madrasas del mundo son así, estoy hablando de estas controladas por Pakistán. Se les da la educación coránica, pero sobre todo los enseñan a ser terroristas y guerrilleros. Entonces esta gente, digamos que se forman estas madrasas, desde ahí crean en la mezquita un centro de operaciones terroristas, pasan la frontera y hacen atentados constantemente. La India es víctima de atentados constantemente. Y el 22 de abril hubo un atentado muy importante que mataron a más de 20 personas, de más de 20 turistas, que estaban en una zona cercana a Pakistán, en la frontera, y pues básicamente se le exigió al gobierno de la India una respuesta. Y la respuesta fue atacar unas madrasas, tengo entendido que ya van casi 30 muertos, 25 muertos más o menos, y varios heridos, y atacaron a unas madrasas desde donde provienen estos atentados terroristas, o sea, madrasas que enseñan a la gente a hacer terrorismo en India como respuesta, y por supuesto Pakistán respondió. Hasta donde tengo entendido, la respuesta de ambos ha sido dentro de todo bastante comedida, bastante moderada. Hay un problema en la prensa tanto de India como de Pakistán, que ambas prensas, y estoy hablando de la prensa, se han especializado en fake news, incluso en tiempos de paz. Es una prensa muy poco seria. Y por supuesto que cada vez que estalla una bombita, exageran la noticia un montón. Entonces, básicamente ayer ya estábamos leyendo con que Pakistán había volado a decenas de aviones de India, India estaba atacando incluso la capital de Pakistán. Bueno, ya el día de hoy creo que no va a haber tercera guerra mundial, no parece que va a haber guerra nuclear. Y esto lo puedo explicar por algo. La economía de Pakistán es sumamente frágil. Es un país que va al borde del colapso económico. Un país que tiene un crecimiento económico, un crecimiento demográfico enorme, enorme. Es un país que va a ganar más de 100 millones de habitantes y la economía está al borde del colapso. Sin embargo, descubrieron petróleo y eso les va a cambiar todo. No van a ser Arabia Saudita, pero los va a sacar de este abismo económico. Donde en el mar, India tiene ventaja en el mar. Si se van a la guerra, India va a tomar esos pozos petroleros. Y Pakistán se va a ir al colapso económico. O sea que a Pakistán ahorita no le conviene irse a la guerra. Y a India, ¿por qué no le conviene irse a la guerra? Porque está en tal pujanza económica que India, pues básicamente le conviene que el mundo esté en paz. Y por supuesto ellos, para seguir creciendo, seguir construyendo las mega autopistas que están construyendo y ser la nueva China dentro de 20 años. Entonces, por eso, bueno, ambos tenían que dar una respuesta, hicieron la respuesta, pero creo que se van a contener para no irse a un gran choque de titanes de dos potencias nucleares. Ahora, en este escenario, ¿cuál es el lugar que tiene China? ¿Cuál es la posición de China, que también tiene parte, limita pues con Cachemira? Muy interesante. China es un aliado tradicional de Pakistán por razones geopolíticas, no nada ideológico. India no es China no es un país ideológico, por razones geopolíticas. Primero, su rival es India, el otro gigante de Asia. Y pues bueno, hay una máxima histórica, dos gigantes no coexisten tan amigablemente. El otro gigante asiático es India.
¿Y cuál es el enemigo de India? Pakistán. Entonces, nada, ahí tienen ya un punto en común China y Pakistán. El otro punto en común es que entre China y Pakistán, si se unen por la frontera, llega China directamente al Océano Índico y el Mar Arábigo, y ahí tiene salida comercial. Y la política geopolítica, valga la redundancia, la geopolítica china se basa mucho en sus rutas comerciales, las nuevas rutas de la seda. Así que le interesa los puertos de Pakistán en el Índico para de ahí salir y entrar. Y de hecho, estamos hablando de una frontera sumamente difícil porque es nada menos que el Himalaya. Y los chinos que se han especializado en una altísima ingeniería han construido unos túneles que deja boca abierto todos los ingenieros que van por debajo del Himalaya y ya conectan desde un punto de vista terrestre a Pakistán y China. Con esa alianza, China ha ayudado mucho al ejército pakistaní, sobre todo en cuestión de armamento. Y hoy en día China es el origen del 85% del armamento pakistaní. De hecho, un misil que probaron ayer los pakistaníes, un misil aire-aire, es decir, un misil que lanza un avión Claro. para interceptar otro avión, es de origen chino y cayó en territorio indio. Quiere decir que el misil pues, Bueno, pero realmente funciona. ¿Sí? por lo que señalas, evidentemente no hay un interés verdadero de estos países en ir a un conflicto. Y también el hecho de que se trate de tres No. potencias con poder nuclear, de alguna manera también disuade, ¿no? Bajo esta teoría de la mutua destrucción asegurada. César, Y a China tampoco le conviene claro. una guerra. Vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque para analizar la primera vuelta en las elecciones de Rumania. Seguimos en Informe Extra acompañados por César Sabas, geopolitólogo y analista político. César, ahora pasemos a la primera vuelta en las elecciones de Rumania. Como se sabe, en noviembre del año pasado hubo una primera vuelta en la que se impuso el candidato Calin Georgescu, pero estas elecciones fueron anuladas por el Tribunal Constitucional del país. Ahora nuevamente se han dado elecciones y quien ha quedado, bueno, y además se inhabilitó a Calin Georgescu. Ahora, en estas últimas elecciones, que son la nueva primera vuelta, se ha impuesto el candidato George Simon del partido Alianza para la Unión de los Rumanos, un candidato que quedó en cuarto lugar en las elecciones que fueron anuladas, pero que al parecer estaría siendo apoyado por Calin Georgescu. ¿Podrías señalarnos qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el escenario de Rumania tras estas elecciones? Pero es que la gente está sumamente molesta en Rumania. De hecho, al principio no estaban tan molestos, pero con lo que se hizo con Georgescu y lo que se ha venido haciendo posteriormente, hay una molestia generalizada. De hecho, después de Georgescu, cuya elección fue anulada por dudosos señalamientos que nunca se pudieron probar, y después de que fue inhabilitado, digamos, la candidata suplente de Georgescu ni siquiera fue aceptada para inscribirse. Ojo, ya ni siquiera estoy hablando del Poder Judicial, el órgano que controla las elecciones ni siquiera aceptó su candidatura bajo el argumento, un argumento todavía más barato, de que la señora era anti-OTAN, literalmente, y ponía en peligro la continuidad de Rumania en la Unión Europea. Es un argumento muy barato porque en democracia la gente tiene que votar. Y aún así uno está en contra, uno considera que los intereses de Rumania están en la Unión Europea, como por ejemplo yo que soy en general pro Unión Europea, aunque tengo mis reservas, pero en general soy pro Unión Europea. Eso es la gente la que tiene que decidir, no unos políticos que se apropian de la verdad. Pues eso es lo que ha pasado en Rumania. Se han apropiado de lo que puede o no votar la gente y hay una molestia generalizada. Y el candidato básicamente que terminaron aceptando, porque alguien tenía que aceptar, era este señor, Simeón, que, como ya tú lo dices, había quedado de cuarto, pero es, digamos, que la única opción que le queda a los que están molestos con el establishment en Rumania, y ahora queda de primero con un 40% de los votos. Dobló al segundo, que es el candidato pro Unión Europea. No sé realmente, porque no soy especialista en temas electorales rumanos, y menos que esto es una situación inédita,
si lograrán aglutinarse el resto de facciones políticas para impedir que Simeón gane la presidencia. En teoría, el señor va muy bien posicionado a la segunda vuelta y debería ganar, pero ya ese es un tema que yo no domino, el tema de la opinión pública rumana. Pero sí veo y que hago un nexo entre Rumania y Alemania y lo que está pasando en otros países de Europa, como Francia, que hay un ánimo dentro del establishment de censurar y de inhabilitar a toda candidatura que no sea pro-establishment, pro-Unión Europea, pro-OTAN. Y yo considero, más allá de si son o no radicales estas candidaturas, que ese tipo de estrategias se termina convirtiendo en una profecía autocumplida. Hay que inhabilitarlos porque son radicales. Y como están inhabilitados, entonces se radicalizan más los candidatos y sus seguidores, por supuesto, porque los seguidores dicen, bueno, es que vivimos en una dictadura. Conclusión, antes yo era pro Unión Europea, pero creía que había que hacer algunas reformas. No, como estamos en dictadura, hay que salirse definitivamente de la Unión Europea, hay que hacer una revolución y me temo que se está llegando a ese convencimiento, puede ser en Rumania y en otros países. Es decir, que terminan siendo para ti medidas contraproducentes en muchos casos. Totalmente, son contraproducentes. Bueno, César, como siempre ha sido un gusto tenerte con nosotros. El gusto es mío, Oscar. Ya nos estaremos viendo. Bueno, eso fue todo por hoy. Hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.